Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema en el cual ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, hacer las actividades y luego presentarlas para yo poder revisarlas. Antes de iniciar, quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. A ver, alumno, aquí estamos presentando dos imágenes, ¿no? Para que tengan una idea de lo que vamos a desarrollar, ¿ya? Aquí vemos a una bestia, ¿no? ¿Sí? Y aquí vemos a un señor, ¿no? Aquí vemos con un bastón, ¿ya? ¿Sí? Más o menos haciéndole una señal, ¿no? Y acá vemos guerra, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar aquí, si este señor está predicando palabra de Dios, ¿dónde se predica? En los monasterios o iglesias, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí que vemos caballos, un ejército, ¿no? Que está en luchas, ¿no? ¿Sí? Y aquí vemos la cruz, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar sobre la iglesia medieval y las cruzadas. La iglesia medieval. En el año 313 el emperador Constantino I decretó que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano. ¿Sí? O sea, quiere decir que este señor Constantino I quería que toda Europa fuera cristiana, ¿sí? Muchos se oponían a esa religión, ¿ya? En Europa medieval la Iglesia Católica era una de las instituciones de mayor influencia. Su máxima autoridad era el Papa, que vivía en la ciudad de Roma. Desde ahí predicaban el cristianismo. Para una mejor administración, la iglesia fue dividida en diócesis, obispos, ¿sí? Los diócesis que ahí estaban los obispos, de tal manera que se crearon los estados pontificios, monacatos y órdenes mendicantes. ¿Ya? A ver, vamos a hablar sobre los estados pontificios, ¿ya? Pero antes quiero mostrarles que aquí, ¿no? En Roma, ¿no? En la iglesia, ¿ya? Los grandes obispos ahí están predicando sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sobre el cristianismo que quiere que toda Roma quería que utilizara esta religión, ¿ok? Por Constantino I. Los estados pontificios eran territorios de la península itálica bajo la autoridad del Papa. Acá vamos. Fundada en el año 751 gracias a la donación del rey Franco Pipino. Posteriormente fue reafirmada por Carlomagno. Desaparecieron en 1870 con la creación del Estado italiano. ¿Sí? En ese tiempo, pues en el año 751, ¿no? Donde el Papa era el que predicaba esta religión, el cristianismo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el monacato. Durante la Edad Media, muchas personas optaron dedicarse a la adoración de Dios y adoptaron una vida austera. Se refugiaron en grandes edificios que recibieron los nombres de abadías y monasterios. Adquirieron poder económico y político en el siglo X. Se trató de reformar la iglesia, en especial por la orden del Cluny, fundada en Francia. Tuvieron dos finalidades: procurar que los religiosos vuelvan a su vida de pobreza y buscar que las abadías y obispos dependan del Papa. Muy bien, entonces no querían que estos señores pues no fueran o adquirieran poder económico y político. Eso sí que optaron que regresaran a lo que eran antes, ¿no? Unos mendigos, ¿no? Pobres, ¿ya? Que solamente se dedicaban a predicar la palabra de Dios donde ellos iban. Nada más, sin poder económico ni político. Las órdenes mendicantes, también llamadas órdenes de predicadores, ¿sí? Aquí estaban los franciscanos, vamos a decir. Aparecieron en el siglo XIII y optaron por la pobreza absoluta. Ellos decidieron que la persona merecía conocer a Dios. Es por ello que ellos se deciden predicar en las ciudades, ¿sí? Estos señores van de ciudad en ciudad predicando la palabra de Dios, el cristianismo, ¿ya?
¿Quiénes eran? Los franciscanos y los dominicos. ¿Ok? Muy bien. La iglesia cumplió un rol importante que ocupó el vacío del Estado, que dejaron las invasiones germanas, que cumplió una importante labor cultural predicando la religión en Roma. Las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? ¿Sí? Cuando tú vas, salen el recreo y todos los alumnos salen de su salón, ¿no? Unos van a comprar, otros ya están regresando de comprar, unos bajan la escalera, otros suben. Entonces, ¿qué está pasando? Se están cruzando, ¿no es cierto? Muy bien. Las cruzadas fueron casi de esa manera, ¿ya? Hubieron muchísimas cruzadas para reconquistar o conquistar Tierra Santa, llamada Jerusalén, ¿ya? A través de intercambios comerciales, a través de guerras, etcétera, etcétera. Fueron expediciones militares llevadas a cabo por los cristianos con el fin de recuperar Tierra Santa, Jerusalén, que estaba en poder de los musulmanes. El Papa Urbano II fue su principal promotor, alentando al pueblo cristiano a reconquistar estas tierras empleando la fuerza si era necesario, aunque la motivación principal fue religiosa. También fueron causa de la ambición de poder de la nobleza y el afán de encontrar una salida entre Occidente y Oriente que facilitase el comercio. ¿Muy bien? Estas fueron las distintas cruzadas, ¿ya? La primera cruzada, que la estamos viendo acá, ¿sí? Pasa por Génova, Italia y se va a Constantinopla. La segunda cruzada, ¿no? Aquí vemos la tercera cruzada, la cuarta hasta la octava cruzada y novena cruzada, ¿ok? Bien, aquí les estoy mostrando el comercio que antes se hacía en Europa, ¿ok? Muy bien. Y más acá pues queda Asia, ¿no es cierto? Características de las cruzadas. La primera cruzada, que fue en el año 1095 y 1099, fue la única cruzada con motivación religiosa. Participaron nobles, pobres y campesinos. Se tomó Jerusalén en 1099 y se creó un reino cristiano en Asia. La segunda cruzada, que fue en 1147-1149. Aquí pues los musulmanes reaccionaron, pero convivieron con los cristianos en Tierra Santa. Fue convocada por el Papa Eugenio III y duró 2 años. La tercera cruzada, los árabes retomaron Jerusalén. Esta cruzada no tuvo éxito en su intento por recuperar esta ciudad, 1189-1192. La cuarta cruzada, que fue en 1202-1204. La expedición no llegó a Jerusalén. Los cruzados con apoyo de los venecianos se apoderaron de Constantinopla y dominaron la región por 60 años. En la quinta a novena cruzada, 1218-1270, fueron intentos menores por retomar Tierra Santa, que no amenazaron el dominio musulmán. Entonces esto fue característica de una causa principal de querer nuevamente tomar Jerusalén, o llamada también Tierra Santa. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Consecuencias de las cruzadas. El debilitamiento del feudalismo, o sea, los grandes señores pues se debilitaron, ya no tenían tierras, ya, porque mayormente los campesinos fueron a estas marchas militares de las cruzadas. Aunque los musulmanes no permitieron territorio, el contacto con ellos enriqueció la cultura y la ciencia en Europa. Sí, aquí, o sea, se intercambiaron creencias, ¿no? Sobre todo cultura entre las dos ciudades. Favoreció o agitaron un proceso de cambio en la economía medieval, impulsó el comercio con el lejano oriente, o sea que ya se creó el comercio
entre Occidente y Oriente. Se fortaleció la comunidad católica en Europa Occidental. O sea, prácticamente Europa Occidental empezó a creer en el cristianismo. La iglesia fue el punto de fuentes críticas por la forma como había emprendido las expediciones. ¿Sí? Claro, pues, ¿no? Si la iglesia predica la palabra de Dios, donde Dios anuncia paz, amor, ¿no? Entonces, pero estos señores no fueron con esa intención, sino fueron más diciendo no a la guerra, a ganar todo, ¿no es cierto? A pelear, ¿no? A matar. Entonces eso criticó la Iglesia Católica. Muy bien, jóvenes, aquí les estoy dejando una actividad. Van a desarrollar y van a ilustrar el tema y el libro, no se olviden, páginas 10 y 11. Muy bien, acá este niñito, este bebé se está identificando con su Perú. ¿Ya? Si es que todos nosotros también debemos de identificarnos con nuestra patria. Nos vemos, chicos, cuídense.